Bienvenidos a Turcomanía. Hoy tenemos una noticia que ha paralizado al mundo del espectáculo. ¿Quién imaginaría que el rostro más angelical de Turquía terminaría protagonizando un escándalo policial de esta magnitud? Hande Erçel, nacida el 24 de noviembre de 1993 en la pintoresca ciudad de Bandırma, siempre pareció destinada a la grandeza. Desde muy joven, su belleza deslumbrante y su carisma natural la hicieron destacar entre la multitud. Su verdadero salto a la fama comenzó en el competitivo mundo de los certámenes de belleza, alcanzando un prestigioso segundo lugar en Miss Civilización del Mundo en 2012, celebrado en Bakú. Este triunfo fue la chispa que encendió su deslumbrante carrera actoral. Las puertas de la televisión turca se abrieron de par en par, ofreciéndole sus primeros papeles en la pantalla chica. Nadie, ni siquiera sus más fervientes seguidores, podría haber anticipado que esta historia de éxito inmaculado se oscurecería de una forma tan drástica, cambiando el glamour por los tribunales. El verdadero punto de inflexión llegó con su participación en la serie Güneşinkler, donde su talento comenzó a brillar con luz propia, atrayendo a una inmensa legión de fans. Sin embargo, el fenómeno global que la catapultó a la cima absoluta fue la aclamada comedia romántica Sen Kalkap. Dando vida a Eda y Odez, Hande traspasó fronteras, robándose el corazón de millones desde América Latina hasta Europa. Su popularidad explotó de una manera sin precedentes, convirtiéndola en la actriz mejor pagada y más solicitada de toda la industria turca. Su rostro inundaba las portadas de las revistas más prestigiosas, mientras que las marcas internacionales se peleaban ferozmente por conseguir contratos millonarios con ella. Las redes sociales eran testigos de su reinado, acumulando decenas de millones de seguidores en Instagram. Su vida parecía un cuento de hadas moderno, una burbuja de perfección inquebrantable, lujos desmedidos y éxito asegurado. Pero, como en los dramas más oscuros, la caída desde la cima suele ser la más dolorosa de todas. La vida privada de la estrella nunca escapó del implacable ojo de los paparazzi. Tras su mediática y dolorosa ruptura con su compañero de reparto, Kerem Bürsin, un evento que destrozó las ilusiones de sus fans, Hande decidió dar un giro radical a su entorno. Gracias a su estatus de megaestrella internacional, ingresó en el círculo más exclusivo y cerrado de la élite turca. Atrás quedó la imagen de la chica dulce y accesible, ahora se codeaba con las familias más ricas y poderosas del país. Asistía a deslumbrantes galas secretas, pasaba sus vacaciones en resorts inaccesibles para el resto de los mortales y viajaba constantemente en yachts privados de lujo. Este nuevo y vertiginoso estilo de vida, lleno de privilegios y excesos, la alejó de sus raíces y la sumergió en un mundo donde el dinero y el poder dictaban las reglas. Fue precisamente en medio de esta deslumbrante vida de alta sociedad donde el destino tejió los hilos que la llevarían, irremediablemente, a cruzarse con figuras que terminarían arrastrándola hacia el ojo del huracán policial. El nuevo capítulo amoroso de la actriz estuvo protagonizado por Hakan Sabancı, el carismático heredero de una de las dinastías empresariales más formidables e influyentes de toda Turquía. Este romance de alto perfil se apoderó inmediatamente de todos los titulares. Su relación era un desfile constante de extravagancia y opulencia desmedida, románticas escapadas a las cristalinas aguas de las Maldivas, paseos en impresionantes yates por la costa del Egeo y deslumbrantes apariciones conjuntas en el Festival de Cine de Cannes. Parecía que Hande había asegurado su lugar en la realeza turca. No obstante, detrás del brillo deslumbrante de los diamantes y las copas de champán, se ocultaba una realidad mucho más turbia. Las fiestas privadas de la alta sociedad, lejos de las miradas curiosas, a menudo carecían de límites y reglas morales. En este ambiente hedonista y desenfrenado, la actriz se encontraba rodeada de influencias muy peligrosas. Sus seguidores no tenían ni la menor idea de que este cuento de hadas escondía una pesadilla a punto de estallar. Mientras la protagonista de nuestra historia disfrutaba de una vida aparentemente perfecta alrededor del mundo, una tormenta judicial de proporciones épicas comenzaba a formarse sobre la industria del entretenimiento turco. A finales de 2025, las autoridades iniciaron una implacable y severa campaña antidrogas.
Los medios de comunicación empezaron a filtrar noticias impactantes sobre redadas nocturnas e interrogatorios a famosos cantantes, actores y figuras públicas de renombre. La policía estaba decidida a limpiar los oscuros pasillos de la fama y la riqueza, poniendo bajo estricta vigilancia a los clubes nocturnos más exclusivos y a los lujosos hoteles frecuentados por la élite. El pánico se apoderó de las celebridades. Muchos cancelaron eventos de forma abrupta y borraron rastros de sus redes sociales, temiendo ser los próximos en la lista. Durante este periodo de extrema tensión e incertidumbre, Ande se encontraba en el extranjero, enfocada en sus estudios, completamente ajena al abismo legal que se estaba abriendo bajo sus propios pies. A finales de marzo de 2026, la bomba finalmente detonó, sacudiendo los cimientos del mundo del espectáculo. Una noticia catastrófica se propagó como un incendio forestal en Internet. La Fiscalía General de Estambul había emitido una orden de arresto oficial contra Hande Erçel. Los periódicos nacionales e internacionales no daban crédito a lo que publicaban. La adorada actriz estaba siendo investigada en un caso masivo de narcóticos. Las autoridades destaparon una red vinculada a la producción, distribución y consumo de sustancias ilegales. La gravedad del asunto era absoluta, se emitieron órdenes de detención contra 16 individuos y la policía ejecutó redadas arrestando a 14 de ellos. Lo más escalofriante para la opinión pública fue descubrir que en esta redada cayeron magnates empresariales de altísimo nivel, miembros cercanos a la familia Sabank y exdirectivos de los famosos clubes de fútbol Beşiktaş y Galatasaray. En un abrir y cerrar de ojos, la reputación intachable de la actriz quedó reducida a cenizas humeantes. El único motivo por el cual la estrella no fue esposada esa misma fatídica madrugada fue su ausencia del país. Obligada por las circunstancias extremas, Hande tuvo que romper su silencio publicando un desesperado comunicado oficial en sus redes sociales. En él, afirmaba haber descubierto la orden de aprehensión a través de los noticieros nocturnos, declarándose en estado de shock absoluto. Prometió regresar inmediatamente a Turquía para presentarse voluntariamente ante las autoridades, jurando su total inocencia y plena disposición para colaborar con la justicia. Sin embargo, las leyes turcas son implacables en esta materia. La posesión puede castigarse con hasta 5 años tras las rejas, mientras que los cargos por tráfico alcanzan hasta 20 años de prisión. A su llegada, la espera un humillante examen toxicológico obligatorio y un duro interrogatorio fiscal. Su deslumbrante carrera, sus contratos millonarios y su libertad están ahora pendiendo de un hilo muy fino. ¿Logrará demostrar su inocencia o este escándalo será su final definitivo? El silencio ensordecedor de su círculo íntimo y la tensión en el aeropuerto. Mientras Hande prepara su inminente regreso a Estambul, las redes sociales se han convertido en un auténtico campo de batalla. Sus millones de seguidores están divididos entre los que defienden ciegamente su inocencia, argumentando que es víctima de una trampa, y aquellos que no ocultan su profunda decepción. Sin embargo, lo que más llama la atención de la prensa es el absoluto silencio por parte de su pareja, el multimillonario Hakan Sabank. Ningún comunicado, ninguna muestra de apoyo. Los rumores apuntan a que el clan empresarial ha decidido cortar todos los lazos con la actriz para proteger su imperio del devastador escándalo. Ahora, decenas de periodistas y cámaras de televisión acampan día y noche a las afueras del aeropuerto internacional, esperando captar la imagen más buscada del año. El momento exacto en que la reina de las telenovelas turcas pise su tierra natal, no para desfilar por una glamurosa alfombra roja, sino para enfrentarse a la implacable justicia y a un futuro incierto que podría llevarla a pasar sus mejores años tras las rejas de una prisión.